maravilloso Dios. Gracias te damos, Señor. Alabamos tu nombre por tu maravilloso. Su amor es fuerte y poderoso.
Solo Él es digno de recibir la gloria y la honra. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Bendecimos tu santo nombre. No hay nadie como tú. Hermoso, glorioso, maravilloso. Santo eres, digno eres. Te exaltamos. Llevaste tú al morir, mi libertad compraste. Mi vida tuya es, de tu bondad cantaré para siempre. Tu nombre digno es el honor, tu nombre digno es, tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor, tu nombre digno es. Cristo.
la gloria. A ti nuestra alabanza, Señor, solo a ti, mi Dios. Tú eres grande, no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, porque tú diste tu vida en la cruz por nosotros. Por tu sangre tenemos entrada a la presencia del Padre. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Bendito eres. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes en donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Voy a saludarles con ese pasaje de la Biblia que el apóstol Juan le decía a Gayo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De igual manera, deseamos que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, entre más prospera tu vida espiritual, mientras más creces espiritualmente, en las otras áreas también Dios te va a seguir bendiciendo. Vamos a continuar con la serie de mensajes a las iglesias del Apocalipsis, y el día de hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Sardis.
y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les invito a orar a Dios. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque grandes y maravillosas son tus obras. Te pedimos que tú seas el que nos ayudes, Señor. Danos claridad de mente y habilidad para comunicarnos. Espíritu Santo, sé nuestro Maestro el día de hoy, en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, y a ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar hablando de la iglesia de Sardis, pero vamos a ubicarnos en cuanto a la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis se fundó en el año 1200 antes de Cristo y fue una de las ciudades más grandes en el mundo antiguo. Su principal fuente de riqueza era el oro, y acerca de esto los arqueólogos han encontrado en sus ruinas centenares de crisoles que se utilizan para fundir el oro. En el año 1300, o más bien en el año 133 antes de Cristo, fue conquistada por Roma. Luego, en el año 17 después de Cristo, un gran terremoto la destruyó, pero fue reconstruida gracias a la generosidad del emperador Tiberio. Algo que predominaba en Sardis era el culto a Ceres, conocida por los griegos como Demeter, que era la diosa de la cosecha o la agricultura y la fecundidad. Pero nosotros sabemos que pues eran dioses falsos. La fundación de la iglesia cristiana, la iglesia de Sardis, al igual que las otras iglesias que hemos estado hablando, la iglesia de Sardis se estableció como resultado del avivamiento espiritual que comenzó en Éfeso y se ensanchó por toda Asia Menor. Y ese pasaje donde nos habla del apóstol Pablo, nuevamente está en Hechos 19, versículo 10 y 11. Vamos a retomarlo. Hechos 19, 10 y 11. Dice: así continuó por espacio de 2 años, habla del apóstol Pablo, cuando está en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces el apóstol Pablo, con sus colaboradores, fue el que fundó la iglesia de Sardis. Sardis significa los que salieron o los que escapan, y comprende el periodo de la Reforma Protestante que comenzó en 1517 al 1750 después de Cristo. Esto quiere decir que
un grupo de creyentes fieles y verdaderos escapó de la iglesia papal, que estaba llena de abominaciones y apostasía. Recordemos que esta iglesia, que tenía el espíritu de Jezabel, hacía muchas cosas: grandes templos, sacrificios, cruzadas, persecuciones a los herejes, a los verdaderos cristianos, a través de la Inquisición. Sin embargo, era una iglesia muerta, y de ella nace la Reforma Protestante, que se inicia con las 95 tesis de Martín Lutero, que vamos a hablar un poquito acerca de él. Pero en Apocalipsis, en el capítulo 3, lo primero que vemos nuevamente es que Cristo hace un diagnóstico de la iglesia. Es el primer punto. Cristo hace un diagnóstico de la iglesia y hay un problema. A diferencia de las otras iglesias, de entrada, el Señor Jesús aquí empieza ya viendo un problema. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estaba espiritualmente, esta iglesia estaba espiritualmente muerta. Posiblemente los habitantes de Sardis vivían de la gloria del pasado. Algunos quizás recordaban en los tiempos de Ciro, que era una ciudad rica y poderosa, pero en tiempo de los romanos solo le quedaba su fama. De igual manera, los creyentes de Sardis vivían en el pasado. Su antigua gloria los había abandonado y actualmente estaban espiritualmente muertos. Pensaban que la iglesia aún era lo que había sido en el pasado, pero no era así. Ya no era una iglesia santa, pura, que amara a Dios. Los creyentes ya no ofrendaban, ya no oraban, ya no buscaban a Dios, no tenían el tiempo suficiente para honrar a Dios. Espiritualmente, la iglesia se había convertido en un verdadero cementerio. Número 2 del primer punto dice: sus obras no eran agradables a Dios. Su frialdad espiritual los llevó a tener obras imperfectas delante de Dios. Habían llegado a un letargo espiritual, a una indiferencia, carentes de amor, no eran personas fieles a Dios, no amaban a Dios sinceramente, y por tal motivo Dios reprobó sus obras, porque la intención de ellos era solamente para vanagloriarse, para presumir, para tener orgullo de que hacían muchas obras, pero solamente para que las personas los vieran y los alabaran. Y también nos habla que sus vestiduras estaban sucias, pero tienes unas pocas personas en Sardis, dice, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esto nos dice que la mayoría de los creyentes en Sardis estaban contaminados por el pecado y llevaban una doble vida, lo cual desagradaba a Dios. Desde el principio, Satanás siempre ha tratado de ensuciar al pueblo de Dios a través del pecado. El libro de Éxodo nos da un ejemplo sobre la gran mortandad la gran mortandad que hubo en Israel por causa del pecado. Y ya lo veíamos la vez pasada, como en Números 25, 1 al 3, nos dice que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses,
y acudió el pueblo a Baal-peor, era un dios pagano, y el furor de Dios se encendió contra Israel y varios murieron. Obviamente el pecado había manchado sus vestiduras y los había conducido a una muerte espiritual. Por ello la Biblia nos exhorta a morir a los deseos de la carne. En Romanos 8:13 nos menciona que si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el punto 2, Cristo tiene un remanente fiel. Nuevamente el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Si bien es cierto que esta iglesia es reprendida por su mundanalidad, por no hacer lo que Dios quiere, no hacer su voluntad, es interesante notar, saber que hay un remanente, que existían unas pocas personas que amaban a Dios, que no se habían contaminado. A lo largo del tiempo, el pueblo de Dios ha luchado con mantenerse fiel a Él, pero muchas veces ha fallado. No obstante, aún en medio de infieles, de la mayoría de infieles, el Señor ha tenido un remanente fiel. Por ejemplo, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Noé, nos menciona cómo el pueblo o en esa generación, en ese tiempo, había mucha maldad. Y en Génesis 6 nos dice que Noé halló gracia. Eran pocos los que se mantenían fiel a Dios. En Génesis 6, 5 al 8. Y también en tiempo de los jueces nos menciona acerca de Israel y de cómo vivían, y ahí hace alusión en Jueces, y más bien es en el libro de Samuel, pero nos habla que en el tiempo de los jueces, primero de Samuel 2:23, dice que Elí era una persona que pues no caminaba rectamente como Dios quiere, ni también sus hijos, sobre todo que les permitía a sus hijos hacer cosas indebidas y no les estorbaba, pero nos menciona que había un joven, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Primero de Samuel 2:23 al 26, vamos a leerlo, dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, Dios es claro en decirnos que vale la pena mantenernos fieles a pesar del ambiente que nos rodea. Aunque la inmensa mayoría se contamine con la inmundicia de este mundo y la forma de pensar, nosotros debemos de mantenernos fieles a Dios y a sus principios que están escritos en la palabra de Dios. En el siguiente punto, Cristo exhorta a la iglesia. Versículo 2 al 3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor les exhorta a que despierten de su situación espiritual, de su letargo espiritual, y que continúen vigilando.
el Señor exhorta a la iglesia de Sardis a que se arrepientan de su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue apoderándose de ellos poco a poco hasta que llegó a matar su fe y amor por Dios, contaminando así sus vestiduras de santidad. Y a través del conocimiento, pero a través del conocimiento de la palabra de Dios, podemos llegar a discernir entre lo bueno y lo malo. La Biblia nos dice en la epístola del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, el Señor hace alusión a la iglesia como la esposa de Cristo y dice que Él va a venir por una iglesia, pero una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios desea una iglesia pura, una iglesia que le ame, que le sirva, una iglesia que constantemente se esté purificando. Vamos a continuar. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando allá en ese entonces? Había una situación de una degradación moral y las personas habían estado haciendo cosas que a Dios no le agradaba. Y entonces Martín Lutero se levanta y él era un monje alemán y él empieza a traducir la Biblia, pero antes de ello él se daba cuenta que la situación en que estaba viviendo en ese entonces no era correcto, no era de acorde a la voluntad de Dios, no era lo que la Biblia decía. Y entonces Martín Lutero elabora 95 tesis y hace un escrito y las pega en la puerta de la catedral de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y como es sabido por la iglesia, la queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias. Era que para ir al cielo, esa era lo que decían el papado y todos los demás, el clérigo, que para ir a la iglesia tenías que hacer obras y que la única manera es que pues dando riquezas, dando bienes para poder ganarte la salvación, entre otras cosas. Y entonces esto inició todo un movimiento que desencadenó la revisión no solo de la venta de indulgencias, sino también de toda la teología de la iglesia tradicional que practicaba y enseñaba en el siglo XVI. Entonces, esto dio origen a estas 5 famosas frases, las 5 solas de la Reforma Protestante. Recordemos que la iglesia de Sardis abarca el periodo de la Reforma. Y entonces hemos resumido esto. 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas que los reformadores o protestantes ellos dijeron o sostenían. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresaban 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían
como pilares esenciales para la vida y práctica cristiana. Mencionaban sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y la Biblia solo enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación del pecado y en la medida con la cual todo el comportamiento del cristiano debe de medirse. La Biblia es nuestra máxima regla de fe y conducta. En aquel entonces las personas no tenían a la Biblia como la máxima autoridad, y todavía hasta la fecha algunos se rigen más por lo que diga la tradición o lo que digan lo que se diga en los concilios, pero no lo que dice la Biblia. Y desde ese entonces mencionaban solo la Escritura, sola fide o solo la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. En Efesios capítulo 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y también en Romanos 1 nos dice que mas el justo por la fe vivirá. Este lema define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Esto es cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. La justificación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Sola gratia o solo gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2, 8 y 9, nuevamente, porque por gracia sois salvos, solo por la gracia de Dios. La salvación es por gracia. Nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios, mostrada en la obra redentora y mediadora de Cristo. Dice solus Christus o solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Y en 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es el único que nos puede salvar. La Reforma hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Soli Deo gloria o solamente gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Y eso nos habla en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Nos dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Este lema define la esencia de la adoración a Dios. Uno de los grandes logros protestantes fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual, idolátrica y supersticiosa en que se encontraba. Y esto es muy importante, entonces, recordar que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Dios nos ama y Dios desea que todos nosotros le amemos, le busquemos de todo corazón. Volviendo nuevamente al punto en que estábamos, acerca de que Dios hace una exhortación a su iglesia por la situación. La Biblia dice que si nuestro corazón no nos reprende, tenemos la confianza en Dios para hacer cualquier cosa. En 1 de Juan 3:21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En 1 de Corintios 16:13 dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Señor Jesús le dice a la iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Los creyentes de Sardis no necesitaban aprender algo nuevo, porque ya habían oído todo lo que tenían que saber. De igual manera nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual nos edifica y fortalece para no caer en las manos del pecador. Por ello el Señor llama a la iglesia a velar, ya que de lo contrario seremos vencidos por las tentaciones que nos rodean. En 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El cristiano debe estar siempre en guardia en contra del pecado, ya que si nos descuidamos, caeremos en la tentación. Jesús les dijo a sus discípulos que para no ceder a la tentación deberían de velar y orar, ya que sólo así nuestra naturaleza pecaminosa no tomará control de nuestra vida. Ahí en San Mateo 26:44, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él pasó un buen tiempo orando. Y el Señor Jesús, al regresar, porque Él les pidió a sus discípulos que oraran, que le acompañaran a orar, pero Él los dejó como a un tiro de piedra, dice, Él caminó otro poquito más, pero al regresar estaban durmiendo. Y entonces Él los despierta y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero también Él les explica en San Mateo 24:42, porque en Mateo 26:44 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero en Mateo 24:42 Él dice, el Señor Jesús: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el Señor Jesús también hace alusión, dice que Él va a venir como ladrón en la noche, es decir, no va a avisar en el momento en que menos pensemos, Él va a venir. Por eso debemos estar preparados. En el punto 4, Cristo le da una promesa a la iglesia. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. A los que hayan sido fieles se les hace una triple promesa. Primero, serán vestidos con ropas blancas. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Bueno, en el Antiguo Testamento representaba la alegría de las fiestas. Por eso en Eclesiastés 9:8 dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca te falte
perfume en la cabeza. La ropa blanca puede que represente el hecho de que los fieles serán huéspedes en el banquete de Dios. Otra cosa, en el mundo antiguo, las vestiduras blancas representaban la victoria. En cualquier país y época, el blanco es el color de la pureza, y según esto, las vestiduras blancas puede que representen la pureza, cuya recompensa es ver a Dios, y por eso Él dice en su palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, en San Mateo 5:8. Pero también las vestiduras blancas representan los cuerpos de la resurrección que tendrán algún día los fieles. Los que hayan sido fieles participarán de la blancura de la luz, que es la túnica de Dios mismo. Dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pero también el Señor Jesús les dice que sus nombres no serán borrados del libro de la vida. El libro de la vida es un concepto o es una concepción que se encuentra a menudo en la Biblia. Y tenemos, por ejemplo, lo vemos en el Apocalipsis, vemos cómo nos habla acerca de el libro de la vida, Apocalipsis 20, versículo 12, y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y bueno, y en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces es muy importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Hay algunos teólogos, algunos cristianos que mencionan que en nuestro nombre, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos a Él, dice que nuestro nombre está escrito con letras de oro. Y hay un canto que dice: con letras de oro mi nombre está escrito. Así es que, pues, deberíamos de preguntarnos, o las personas que no quieren nada de Dios o no quieren reconocer a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, deberían de preocuparse, más bien ellos, porque si no tienen su nombre o si no está su nombre en el libro de la vida, no podrán entrar en el reino de los cielos. Pero también el Señor Jesús dice que confesará sus nombres ante su Padre y sus ángeles. Dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es una gran promesa que debe llenarnos de orgullo, ya que muchos hoy en día se sienten a lo mejor tristes o se sienten preocupados por padecer o sufrir por la causa de Cristo, pero Dios dice: no te avergüences, no tienes que negar que eres cristiano, no tienes que negar que tú me amas o que lees la Biblia. Al contrario, si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si tú me niegas, si cuando te preguntan: ¿eres cristiano? Y tú contestas: no, mis papás, pero yo no, te estás avergonzando de mí, dice Dios. Si te preguntan: ¿eres cristiano? Y dices: solamente simpatizo, también te estás avergonzando. Quizás a lo mejor estás jugando al cristiano en la secreta,
que crees, pero que no quieres que los demás se enteren, también no es correcto. ¿Qué puede pasar? Bueno, dice en San Mateo 10, 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, cuando estemos en el cielo y pregunten, ¿también moriste por él o por ella? Jesús va a decir, sí, yo di mi vida por él. No debemos de avergonzarnos de las personas que nos aman. No debemos de avergonzarnos de nuestros padres, de nuestros hermanos, pero sobre todo no debemos de avergonzarnos de Dios, de aquel que nos amó, de aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a tomar nuestro lugar. Debemos de amarle. Dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y por eso dice acá que confesaré su nombre, dice Jesús, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así es que, amados hermanos, debemos de proclamar el nombre de Cristo, debemos de anunciarlo donde quiera que estemos, en cualquier momento, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, debemos de proclamarlo, porque como vimos, hemos sido creados para alabanza de su gloria. Así es que si tú no estás seguro de que tu nombre esté en el libro de la vida, ¿qué puedes hacer? Lo que necesitas es arrepentirte de todos tus pecados y recibir a Cristo como tu Salvador. El Señor Jesús te está llamando, te está invitando a que le invites a entrar a tu corazón. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero también, si tú ya conoces de Dios y estás viviendo una vida desenfrenada, una vida alejada de Dios, o estás tolerando el pecado o practicando el pecado, Dios a ti y a mí nos está hablando el día de hoy y nos dice, arrepiéntete, necesitas cambiar de vida, porque yo voy a venir como ladrón en la noche y si no estás bien delante de mí, te vas a quedar. Así es que si quieres aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal, yo te invito a que hagas la siguiente oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Salvador personal. Creo en ti, Jesús. Te amo, Jesús. Y también te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y también, si quieres aceptar, si quieres arrepentirte y estar bien delante de Dios, también vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos ser hombres y mujeres fieles a ti. Quita toda apatía, todo letargo espiritual, todo lo que no es bueno, todo lo que no te agrada, y ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a amarte, a servirte, a poder reconocer que solamente la Escritura es la que nos ayuda para amarte, conocerte, servirte, que es la salvación es a través de la fe, pero la fe en Cristo Jesús, y es por gracia, no por obras. Pero también nos dice tu palabra que la salvación no es por las obras, sino por la fe, pero también nos dice que porque ya somos salvos a través de Cristo Jesús, hemos sido creados para poder hacer obras que agradan a Dios a través de su palabra. Ayúdanos, Señor, a poder vivir la vida cristiana como tú quieres, a darte la honra, la gloria y la alabanza. Queremos amarte, Cristo Jesús. Queremos que tú seas el único, que seas exaltado, que recibas toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te amamos, Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios te bendiga, siga adelante y recuerda que necesitamos velar y orar para no caer en tentación. Hasta la próxima.